Buenas noches, el día de hoy les voy a hablar acerca de un corto análisis relacionado con un artículo de un libro que se llama Críticas de las perspectivas de la Ley 1010 del 2006, una aproximación jurídica y psicológica del acoso laboral en Colombia. Este estudio fue realizado por una dama de la Universidad del Rosario que se llama Taricuyana Garzón. Este estudiante pues nos presenta unos acercamientos a la ley 1010, como les dije, relacionada con el acoso laboral. Mi nombre es Francia Rodríguez, yo soy estudiante de cuarto semestre de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Tolima en la sede del CAT Tunal en Bogotá. Así como para iniciar tenemos que tener en cuenta que según la ley 1010, el acoso laboral es una conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o un trabajador. Puede ser hombre, puede ser mujer, independientemente de su género o de su sexo. También nos tendremos que tener en cuenta que hay varios tipos de acoso, que es el maltrato, la persecución, la discriminación laboral, el entorpecimiento, la inequidad laboral y la desprotección laboral. Estos son los tipos de acoso que nos refleja la ley 1010. En esta ley tenemos la pequeña, digámoslo así, el pequeño inconveniente de que si no es en el trabajo, no va a tener una cobertura. Si no tiene un contrato laboral formal, tampoco tiene cobertura. Es decir, que a las personas que se trabajan por prestación de servicios no las va a cobijar la normatividad. También es clara en que ella no tiene en cuenta tampoco el acoso sexual laboral. En cuanto a los actores que intervienen en el acoso, tenemos que está el acosador, está el empleador, que es el encargado pues de vulnerar los derechos o acosar al empleado. Tenemos como víctima al empleado, también tenemos como factor lo que es la empresa y la sociedad, y después veremos unas medidas de mitigación y control de estos actores. En cuanto al acosador, tenemos que el tipo de acoso se puede llevar en dos formas, que es la horizontal y la vertical. La horizontal es cuando es con mi par, ¿sí? Cuando es entre estudiantes, cuando son personas del mismo nivel en la empresa, no es el subordinado, sino que están parejos, el mismo perfil laboral. Y en la parte vertical lo tenemos del patrón o el supervisor hacia el empleado o trabajador, o que se llama subordinado. ¿Qué comportamientos tiene el acosador? Que por lo general es una persona racista, sexista, tiene envidias, puede tener también su criterio del homosexualismo, puede haber un uso abusivo de poder o también el aprovechamiento de la situación de nuestro empleado. Las características como tal, entonces hay una alteración en el sentido de lo que es la moral, hay ausencia del sentido de culpa, hay compulsión, hay improvisación, hay complejos de inferioridad. En cuanto a la parte de la víctima, tenemos que la víctima por lo general tiene unas características que es de vulnerabilidad, también puede tener síntomas de envidia, también son personas que se ven amenazadas, entonces van a sentir que son discriminadas por su raza, por su religión, puede ser por alguna enfermedad, porque acuérdense que tenemos el tabú de las enfermedades transmisibles, que son un secreto profesional y que también se reflejan, o alguna malformación. En cuanto a la parte de la empresa, tenemos que la empresa es el contexto, el espacio donde se lleva a cabo el acoso. Entonces vamos a encontrar que hay agresión física, verbal, va a haber fatiga, ansiedad, va a tener unas consecuencias como son el síndrome de Burnout, la tensión, el estrés, y pues para eso debemos hacer unos planes de capacitación. En cuanto a la sociedad, se relaciona mucho con la empresa y es el sistema económico, social y jurídico que permite que haya una vulneración y haya un acoso laboral. Entre esto tenemos la causa de no denuncia, la discriminación, la competencia insana, entre otras. En cuanto a las formas de mitigación, tenemos que debemos hacer una identificación del proceso, debemos hacer programas de prevención de acoso laboral, apoyo psicológico, diálogo y escucha, porque la ley no contempla la parte de la conciliación como tal. Es muy difícil tener la víctima y el victimario en un proceso conciliatorio, entonces la ley no da un aval para un proceso de conciliación, pero sí habla de una ruta para denuncia de acoso laboral,
y en caso también de acoso sexual laboral. La ruta son 3 pasos en general. El primero es la indagación, que es como escudriñar, y la investigación, ver el proceso, cómo se fue desarrollando. Y en la parte final, que es el juicio. El juicio ya es cuando define qué se debe hacer, si se toman medidas legales, si se puede solucionar o en defecto de que nos toque hacer un cambio y una reestructuración de los puestos de trabajo de nuestro empleado, que es la víctima, y de su acosador. Esto es todo por el día de hoy. Espero les sea de utilidad y espero un like.